al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador. Hemos entrado en el silencio electoral. Se ha terminado la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial en nuestro país, que será en los próximos días, en las próximas horas, concretamente este domingo 15 de octubre. Dos candidatos, Luisa González y el señor Daniel Noboa. He invitado esta mañana para reflexionar, para digerir, para procesar esta campaña a Decio Machado, consultor político y experto en comunicación política. Decio, gracias por venir a nuestro estudio, a nuestra oficina. ¿Cómo termina la campaña de segunda vuelta electoral? ¿Y qué expectativas hay para las elecciones de las próximas horas en el Ecuador entre Luisa González y Daniel Noboa para la presidencia de la República? Decio, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Yo creo que hemos asistido a una campaña en general, digamos, en una primera vuelta marcada por... muy marcada o transversalizada por elementos extrapolíticos. Estoy hablando de los atentados, de los actos, digamos, delincuenciales, etcétera, y del asesinato de uno de los candidatos, más allá de otros, de uno de los candidatos presidenciales, más allá de otras autoridades y demás en el contexto, en el ecosistema político ecuatoriano. Y en esta segunda vuelta, yo creo que, digamos, hemos asistido a un tramo final de esta segunda vuelta también, digamos, muy cargado de esto que se llama campaña negativa o campaña de desprestigio, ¿no? Sí, o sucia, ¿no? Pero que son estas campañas, digamos, donde más que expone propuestas, es decir, lo que se hace es intentar desprestigiar al contrario, ¿no? En este sentido, levantar sentimientos negativos con respecto al contrario, al antagonista. Yo creo que esto no es bueno para el país, creo que no es bueno para la política nacional y máxime en una coyuntura de desafección política, ¿no? De desencuentro entre la sociedad y el establishment político ecuatoriano, y yo creo que esto embarra más, enturbia más, digamos, el contexto político nacional, donde hay una crisis de representatividad evidente y donde de alguna forma el sistema político democrático está en cuestión porque la gente no le ve, digamos, que esté al servicio de la población, no le encuentra utilidad, ¿no? Decio, llegan a la segunda vuelta sorpresivamente el señor Noboa, que no estaba dentro de las preferencias, llamémosle, aparece justo a consecuencia del asesinato del candidato presidencial Villavicencio, ¿sí? Y Luisa González, que era una posibilidad cierta que llegue a la segunda vuelta. Han dicho los expertos que los dos no son buenos candidatos, ¿sí? No son buenos candidatos. Pero ¿quién crees que tuvo un mejor desempeño, incluso tomando en cuenta el último debate presidencial de la segunda vuelta? ¿Quién tuvo algún repunte? ¿Quién se salió de ese margen de la mediocridad y pudo haber despertado alguna expectativa positiva en los ecuatorianos? Bueno, yo creo que hay dos campañas de Luisa González, una en primera vuelta y otra en segunda, ¿no? La primera vuelta es una campaña de autoafirmación del correísmo, ¿no? Digamos, muy apoyada sobre la figura de Rafael Correa, digamos, el endoso de votos de Rafael Correa y esta lógica de lo hicimos anteriormente, lo vamos a volver a hacer, etcétera. O sea, esa autorreivindicación, ¿no? Digamos, tanto de la identidad política del correísmo como de su gestión, digamos, gubernamental. Y también Noboa, y esta segunda vuelta donde, digamos, ha habido una lógica más de apertura, más llamados a la unidad, donde el perfil del expresidente Correa bajó sustancialmente en su aparición en la campaña y donde más el protagonista fundamental ha sido Luisa, la candidata correísta, y yo creo que bien articulado y me parece que técnicamente es una buena campaña, ¿sí? O sea, bien planificada, etcétera.
¿Cuál es el reto de Luisa González? Pues evidentemente ser capaz de superar en el grado que le permita ganar las elecciones las resistencias electorales del correísmo. Por otro lado, creo que también ha habido dos campañas de Daniel Noboa. En la primera vuelta, una campaña, digamos, donde yo personalmente creo que era una campaña estratégicamente de posicionamiento, o sea, creo que estaban pensando con miras al 2025, una campaña de posicionamiento de imagen, es decir, de posicionamiento de relevancia, etcétera, del candidato, y donde, digamos, la coyuntura le permitió, ¿no?, sorpresivamente situarse en el balotaje, en esta disputa binaria de la segunda vuelta. Creo que la campaña en segunda vuelta de Daniel Noboa es una campaña diferente. Me parece que es sabido que, digamos, se amplió notablemente en la segunda vuelta el número de asesores y consultores políticos inmersos en la campaña de Noboa. Me parece que eso le generó, digamos, perder el foco de la campaña, donde hay muchas voces, ¿no? Es decir, siempre, digamos, es difícil centrar las cosas, y me da la sensación de que toda esa imagen construida en la primera vuelta de lo nuevo frente a lo viejo, del candidato de 35 años que representaba, digamos, una cosa diferente a la disputa de lo ya existente en la política ecuatoriana, etcétera, se ha ido mermando en función de que han ido apareciendo, digamos, posicionado a su lado o apoyando su campaña, digamos, lo más rancio del anticorreísmo dentro del ecosistema político nacional, ¿no? Desde los apoyos del expresidente Moreno, estas acusaciones sobre que el correísmo es el autor intelectual de la muerte de Villavicencio, en fin, todo ese tipo de cosas, digamos, le sacan del foco en el que estuvo en la primera vuelta, y creo que no le ayudaron, la verdad. Como que Noboa en la segunda vuelta aterrizó, apareció el verdadero Noboa. Según algún consultor político, apareció el bobo, el pendejo, el cojudo. No, sí. En todo caso, a propósito de lo que tú señalas, los últimos acontecimientos en el caso de Villavicencio. En la coyuntura, en la primera vuelta le ayudó profundamente al señor Noboa. Y perjudicó a la candidatura del correísmo. En esta segunda vuelta, con esta coincidencia dudosa, ¿sí?, del manejo de los tiempos políticos electorales de la justicia ecuatoriana, ha provocado y puede provocar un efecto negativo en la candidatura, y que se puede reflejar en los votos del próximo domingo. Yo creo que el correísmo necesitaba un hito más durante esta última semana electoral, ¿no? Es decir, o sea, después de, digamos, de haber ganado el debate presidencial de segunda vuelta, de haber salido mejor posicionada Luisa González que Daniel Noboa en esa segunda vuelta, lo que tuvo rentabilidad electoral, yo creo que necesitaban un segundo momento, digamos, donde volver a repetir, digamos, ese impulso, ¿no?, a la candidatura de Luisa González. Si eso no sucedió, es decir, lo que sí ha sucedido han sido estos errores, digamos, del candidato Noboa. Yo creo que, digamos, esta mar de acusaciones, digamos, poco fundamentadas o sin fundamento más bien, es decir, en torno a, digamos, estas acusaciones sobre el correísmo, es algo que beneficia al correísmo, porque con esto, digamos, se hace aikido, ¿no? Es decir, hay una posición de víctima ante un sistema que injustamente te acusa de cosas con pretensiones político-electorales. Y además, digamos, la utilización de la justicia, digamos, en una herramienta con fines político-electorales es, digamos, algo, digamos, que carece evidentemente de cualquier nivel ético y es absolutamente antidemocrático. Por lo tanto, me parece que es posible, y lo vamos a ver este domingo, es decir, que esto de alguna forma le haya podido beneficiar en algo a la candidatura correísta y haya actuado en contra de la candidatura de Daniel Noboa. Hablando coloquialmente, diría que les puede salir el tiro por la culata a la gente que está con Noboa. Y la gente que está en Noboa, pues lo sabemos, son sectores económicos, sectores mediáticos, viejos políticos que desdicen la juventud del candidato Noboa. Pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente respecto a la actuación coincidencial de la justicia, de la fiscalía, de la Corte Constitucional y de toda esta institucionalidad ecuatoriana? ¿Piensa la gente, ya lo procesa y no va a ser un poco impactada como fue en el caso de la primera vuelta con el asesinato de Villavicencio? Porque los grandes electores de Noboa es el anticorreísmo y también el asesinato de Villavicencio.
Claro, yo creo que, bueno, ¿qué piensa la gente? Lo vamos a ver en el recuento de los votos en urna, ¿no? De este domingo, ¿no? En todo caso, me parece que... ¿dónde está el error estratégico? Me parece que los votos, digamos, del anticorreísmo ya estaban dados desde el inicio de la segunda vuelta a Noboa. Es decir, más allá del voto que él tenía los votos de otros candidatos anticorreístas que no llegaban a segunda vuelta, entre ellos los de la candidatura de Construye, ¿no? La candidatura que encabezó Villavicencio y posteriormente Zurita. Me parece que eso ya estaba ahí, con lo cual, digamos, la disputa en este último tramo de campaña es una disputa más bien por el electorado, digamos, indeciso, que fundamentalmente es joven, ¿no? Y este electorado joven creo que no se maneja en los clivajes anticorreísmo, se maneja en otras dinámicas, otras vertientes, no distinguen, digamos, el correísmo del anticorreísmo. Para ellos todo esto es lo mismo, es el establishment político, es la clase política ecuatoriana, digamos, deficitaria con la sociedad ecuatoriana en general. Por lo tanto, me parece que ahí hay un error estratégico. La segunda cuestión es... ¿qué piensa la gente? Bueno, yo creo que, digamos, los indicadores que teníamos de las encuestas, de los sondeos demoscópicos, de las investigaciones sociales hechas antes de estas acusaciones, de esta, digamos, de esta declaración, de este supuesto, de este testigo, etcétera, nos daban que el nivel de credibilidad del sistema judicial, de deslegitimación del sistema judicial ecuatoriano es del 88%. Es decir, que hay un descrédito de la sociedad con respecto al sistema judicial del 88% y de un 95% con respecto a la clase política. Quiero decir con esto de que digamos que no es precisamente una fuente que genere credibilidad dentro de la sociedad ecuatoriana. Decio, en todo caso, en el hipotético de ganar Luisa y perder Noboa, habrán grandes perdedores, ¿no? Habrán grandes perdedores con Noboa, ellos que le apostaron por el anticorreísmo y que le apostaron por el joven Noboa, no por méritos como tal, que digamos, porque ya lo demostró, porque en la segunda vuelta un poco aterrizó y se le conoció al verdadero Noboa y a su candidata vicepresidencial, la señora Abad. ¿Quiénes serán los ganadores en caso de ganar Noboa y los perdedores en caso de perder Noboa? Bueno, yo creo que la candidatura de Noboa se enmarca en esta, digamos, disputa o fraccionamiento que existe dentro del capital político ecuatoriano. Noboa, al fin y al cabo, representa fundamentalmente el agrobusiness. Más allá de que sea un candidato joven, dicen que... O sea, la generación de nuevas marcas de relojes no significa, digamos, una nueva concepción del tiempo, ¿no? Es decir, más allá de su juventud, al final es el representante de, digamos, sectores del capital tradicional ecuatoriano, ¿sí? De los grupos de capital tradicional ecuatoriano. Y relaciones de poder, pues. Claro, y relaciones de poder, el latifundio, digamos, la explotación, el agrobusiness, ¿no? Todo este tipo de cosas. Me parece que, en ese sentido, quiero decir, hay un entorno, evidentemente, del sector empresarial que ha apostado por Noboa, que, digamos, saldría perjudicado de su derrota. Pero yo también creo que, digamos, en política todo se recompone y me da la sensación de que si analizamos el progresismo en su conjunto, digamos, en la región, veremos que esta nueva etapa, digamos, de gobiernos progresistas que estamos asistiendo en este momento es un tipo de progresismo todavía más, digamos, conciliador con el sistema y con las lógicas, digamos, del capital, del sistema existente. En este sentido, fíjate, ni Lula llegó a la presidencia del Brasil con un binomio que es el representante de los empresarios en San Paulo, que no es cualquier cosa, es el gremio más importante empresarial de América Latina. Estamos viendo, digamos, las diferencias entre los Fernández, ¿no? En Argentina estamos viendo la disputa entre Evo Morales y Lucho Arce. Evo Morales le acusa a Lucho Arce de haberse vendido al sistema. En fin, que decir, estamos asistiendo a un, digamos, a un progresismo más domesticado, voy a llamarlo así. Y me da la sensación de que la figura de Luisa González representa eso también, representa el ala, digamos, más sistémica, más conciliadora, digamos, menos alternativa, digamos, dentro de la sensibilidad correísta. Vamos terminando, y terminamos brevemente. Gane Luisa González, gane Noboa, Daniel Noboa. ¿Cuáles eran los escenarios políticos, económicos, sociales, jurídicos para este Ecuador? Así brevemente, Decio, por favor.
Bueno, yo creo que tenemos una situación terrible. Es decir, este año cerrará con aproximadamente unos 5.000 millones de dólares de déficit fiscal. Eso significa 2.500 millones más que cuando cerró el gobierno de Lenín Moreno, que pasó por una pandemia. Tenemos, digamos, un servicio de deuda que se empezará a pagar seriamente a partir del 2024 y que alcanzará en el 2026 el 8% del PIB nacional, cosa que es impagable y que tendrán que renegociar esa deuda. Y tenemos un fenómeno El Niño donde los expertos en esta materia indican que tendrá sus momentos más graves o más de mayor impacto entre febrero y abril del 2024. Es decir, no hay ni plan de contingencia y más allá del drama humano costará, digamos, amortiguar eso económicamente el doble de lo que hubiese costado si se hubiese planificado esto, ¿no? O sea, es la consecuencia de un gobierno altamente ineficaz. Y en este sentido me parece que todo esto lo va a afrontar el próximo gobierno, sea del perfil que sea. Hay que agregarle la incertidumbre por la inseguridad, pues. Claro. Quiero decir, el país cerrará promediando el número de víctimas actualmente existente y su crecimiento en unos 7.000, digamos, homicidios. El año pasado cerró en 4.600 y ya era el doble del anterior. Quiero decir con esto de que está disparada la inseguridad. Yo creo que el próximo gobierno tiene muy poco tiempo para hacer algo serio. Me parece que uno de los elementos fundamentales o de los retos es bajar los indicadores de violencia existentes en el país, bajarlos por lo menos, ¿no? Que haya, digamos, que se pueda interpretar eso como un logro y al mismo tiempo, digamos, dotarle de credibilidad a la institucionalidad política existente, porque yo creo que, digamos, este desprestigio de las instituciones públicas y del sistema político nacional es algo que podría derivar en lógicas de perfil antidemocrático. Es incierto el panorama para el Ecuador. Es realmente un panorama oscuro, opaco y lleno de algunos ingredientes como la violencia, el desempleo, la inseguridad y un gobierno que se va dejando como herencia todo este panorama y uno que viene a heredar y no sé realmente a hacer qué. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo con Decio Machado, consultor político y comunicacional en Al Despertar de Gáfate Ecuador. Entonces, a votar con responsabilidad el próximo domingo, 15 de octubre, pensando en que la esperanza es todavía lo que tenemos. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar.